comentarios iniciales. Realmente nos mandas un mensaje muy importante: tener valor, ser asertivos, defender instituciones, participar en la política y ser prosumidores, gente que influye con innovación. Hay muchísimas preguntas, las estamos clasificando. Hay preguntas relacionadas con la pandemia, con la economía, la competitividad, la educación, el tema de cómo configurar una oposición, la corrupción política. Te las voy a ir más o menos escogiendo algunas, te las voy a ir comentando. El tema de la pandemia, obviamente pedirle a la gente que se quede en casa, evitar muertes y evitar millones de despidos, es un gran reto para cualquier gobierno. ¿Qué aciertos y qué errores ves en el manejo actual de la pandemia por parte del gobierno? Si te parece, Sergio, lo que yo sugeriría, ha funcionado en otras ocasiones, es que oigo unas 3 o 4 y todos contesto para que así pueda uno oír más preguntas. Sí. Perdón, ok. Escribiste que la pandemia puede ser el mayor desafío global desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Nos puedes comentar al respecto? ¿Consideras que México será uno de los países con el peor manejo de la pandemia? Bueno, te contesto, hay algunas. A ver, creo que primera reflexión es pues, que la pandemia no la escogimos, la pandemia no la inventó este gobierno. La pandemia al final del día yo creo que nos llegó como durante muchos años ha llegado a la humanidad, pero también lo que ha ocurrido afortunadamente es que como ha habido un avance tecnológico enorme en el mundo, pues como que ya no podemos aceptar que la gente se va a enfermar y mucho menos podemos aceptar que la gente se va a morir, ¿no? Es algo que yo creo que en el fondo habla de la confianza que tenemos en nuestro sistema y en la ciencia y en lo que hemos avanzado, que de entrada decimos, eso no nos puede pasar. Cuando, bueno, pues hemos leído todos recientemente cómo en diferentes épocas de la humanidad, pues simplemente desaparecía 1/3 de la humanidad, o en la última, la influenza española, murieron más de 50 millones de personas. O sea, esas cosas hoy en día decimos, no nos puede pasar, pero en parte pues se nos olvida que seguimos siendo seres humanos, pero porque confiamos en la ciencia. A ver, yo creo que lo que ha pasado aquí, dos comentarios. Lo primero, como no hay vacuna todavía, y estas conversaciones las tuvimos algunos hace 3 meses, y tampoco hay todavía un cóctel de medicinas, por eso la primera reacción en el mundo fue, pues, quédate en casa. Desde ese momento algunos dijimos que muchos mexicanos no se iban a poder quedar en casa, y que por eso era muy importante que el gobierno tomara una serie de medidas de apoyo, sobre todo a las personas que tenían más necesidades, por una razón muy obvia. Si realmente querías que se quedaran en casa, tenías que darles recursos económicos para que se quedaran. Si no, por rollo, ¿no? O sea, tú no le podías pedir a una persona realmente que se quedara en casa si no tenía los medios para hacerlo. Y se notó luego. Pues la gente que no tiene recursos, que no tiene ahorro, que no está en parte de la economía formal, que no tiene una empresa que lo apoye, pues empezó a salir. Y a mí no me dejaba de sorprender un poco que al principio los números de México parecían bastante bajos con respecto al mundo. Yo desde un principio empecé a leer mucha prensa internacional y empecé a ver muchas proyecciones y algunos hasta me decían, oye, pues Enrique, pues dirás misa, pero las cosas no van tan mal. Pero mi intuición era que quizá lo que pasó en México es que estaba empezando tarde y más lento. Es más obvio que llegaba primero una ciudad como Nueva York, como una ciudad como Londres, como Italia, que está mucho más conectada al mundo, que es mucho más cosmopolita, y que iba a tardar llegar más a México, y que iba a tardar más a llegar a los pueblos, por ejemplo, de Oaxaca o de Guerrero. Pero pues al final del día el virus no conoce fronteras, no sabe de estas cosas, entra y pasa. Y sí, yo sí creo que el gobierno cuando menos ha cometido 2 errores muy graves. Ha ninguneado el tema de las pruebas, ha dicho que eso no es relevante, que epidemiológicamente no es relevante, y te tratan de sacar una serie de cosas que francamente a mí no me convencen. Cuando yo he visto que países como Corea del Sur, en unas cifras que veía el otro día, si no me falla la memoria y no lo leí mal, tiene menos de 300 decesos, menos de 300 muertos. Y en parte lo hizo porque le metieron a las pruebas, identifican a las personas que están contagiadas, hacen un rastreo bien hecho con los nuevos sistemas de GPS, los celulares, en fin, aíslan a esas personas y no tuvieron que cerrar el resto de la economía. En México hoy en día, pues nuestras autoridades sanitarias, las de hoy, nos siguen queriendo convencer que eso no funciona. Pues entonces hay que irles a avisar a los coreanos que lo hicieron muy mal
y que eso de tener solamente 300 muertos contra los miles o decenas de miles que ya tenemos en México, algún error tendrá. También desvirtuaron desde un principio el tema de las mascarillas y que eso tampoco está bien. Y luego pues manda este gobierno un mensaje absolutamente contradictorio. Las máximas autoridades del país salen sin mascarilla, pero pues le piden a todo el mundo que la use. El ejemplo es mucho más importante que las palabras. Entonces ahí yo creo que ha habido una parte muy complicada y estamos ahorita en una etapa donde no hemos llegado al pico, donde no estamos en la parte más difícil, donde no sabemos en el fondo dónde estamos y estamos a 3 meses de que empezó. Y esta otra que yo digo, la económica, tampoco se necesitaba ser un científico ni alguien que arma cohetes a la luna para saber que no te podían aguantar las familias o los negocios arriba de un mes o de unos días sin ingresos. No te iban a aguantar. Y desde mi punto de vista es obligación del Estado reasignar los recursos públicos, ver de dónde sacas partidas para enfocarte en lo más importante que es las vidas de los mexicanos y el empleo de los mexicanos. Yo creo que ninguna de las dos se ha hecho. Entonces yo no sé si ha sido el peor caso, yo creo que siempre debe haber peores que nosotros, pero estamos muy lejos de ser de los mejores, el tema no está controlado y sobre todo la crisis económica va a ser profundísima. Yo insisto que llevamos 3 meses de un ejercicio que igual nos va a llevar 12 o 18, estamos a tiempo de reaccionar. Y es por eso donde yo insisto que hay que ser asertivos, hay que decir las cosas, hay que buscar a nuestros diputados federales, que seguramente muchos no sabemos ni quiénes son, y eso me dio ponerlo en mis 10 puntos, y hay que decirles que tenemos esta visión y que sabemos que en un año se van a querer reelegir y que si están con nosotros y lo hacen bien, lo haremos. Pero si en un año no nos dieron resultados, los vamos a votar con B grande, ¿no? Entonces, sí, porque también hay que utilizar estos instrumentos mientras los tengamos. Entonces, pues lamentablemente la pandemia nos cayó sobre mojado y sí creo que es uno de los retos más grandes de la humanidad, por lo menos en muchos años, porque es un golpe a toda la economía del mundo, no solamente la nuestra. No es lo mismo cuando tú tienes una recesión en México y bueno, pero Estados Unidos está creciendo, de ahí te vas a agarrar. O Europa está creciendo, de ahí te vas a agarrar. Este es un empobrecimiento generalizado del mundo que obviamente nos va a llevar muchos años salir adelante desde mi punto de vista. Pero el que lo haga mejor, pues tratará, más bien tendrá por un lado menos daño y la recuperación será más pronta. Te comento otras 3 preguntas relacionadas con la pandemia. Tú has mencionado que la pandemia muestra claramente las fracturas sociales y nos obliga a todos a tener una nueva actitud y responsabilidad con el desarrollo de la sociedad. ¿Nos puedes describir más esa actitud? Escribiste artículos sobre países no tanto desarrollados, sino subdesarrollados, que han tenido un manejo muy exitoso en la pandemia: Vietnam, Malasia, Costa Rica, Uruguay. ¿Nos puedes comentar al respecto? ¿Qué piensas de cómo están las cosas que se deba cambiar en este momento en el manejo de la pandemia? ¿Cómo no? Bueno, sobre la primera parte, pues lo que ya les comenté, ¿no? O sea, yo me la paso, como seguramente muchos de ustedes, leyendo otras experiencias. Yo trabajo ahora en el TEC de Monterrey, un centro para el futuro de las ciudades, que si me permites luego, Sergio y Arturo, también quisiera compartir un newsletter que ya estamos sacando cada jueves. En breve también daremos a conocer una nueva página de internet, porque yo creo que lo que nosotros queremos, y sobre todo ahorita en esta etapa, es simplemente poder compartir lo que vienen siendo las mejores prácticas internacionales. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que yo resumo que están haciendo los países que lo han hecho mejor: probar, probar y probar. Es lo que han hecho. O sea, son pruebas, detectas, rastreas, separas y el resto sigue operando y viviendo. Te contagias, te aíslan y buscan a los que estaban contagiados detrás. La verdad es que hasta que no haya una vacuna, no hay otra solución. Pero no tienes entonces que cerrar ya a toda la economía, que claramente tiene un impacto enorme. Reconozco que hay muchos que dijeron que desde un principio que nunca se debió haber cerrado, que porque el costo económico iba a ser enorme y pues que las vidas finalmente, pues ni modo, uno de algo se ha de morir. Yo todavía le doy más valor a la vida que a otras cosas y por eso creo que en la primera etapa era muy razonable tratar de contenerse hasta entender cómo estaban las cosas. Pero hoy también sabemos que no hay arreglo todavía, que no hay un cóctel de medicina suficiente. Espero que la ciencia también haya avanzado para por lo menos 3 meses saber un poco dónde andamos, pero yo sugiero seguirnos cuidando porque el tema no está resuelto. Y
Y también, bueno, pues ser muy cautos en estos temas de estas aperturas, en donde ya sé que mucha gente está desesperada y ya quiere abrir, pero no se nos olvide que todavía la vida está en el número 1 de las jerarquías, ¿no? Por eso creo que el gobierno tiene que reasignar gasto, tiene que posponer obras que sé que para el gobierno son muy relevantes, para la economía no, para el país menos, como temas como la refinería, algunos tramos del Tren Maya, algunas de estas obras que nunca, el propio aeropuerto que están construyendo ahora, sería buenísimo que lo pararan, porque pues de todos modos no va a servir, ¿no? No es una respuesta, pues de todos modos mejor que lo paren y que le asignen ese dinero a los hospitales, a las pruebas y a la economía. Ahora, a ver, esta reflexión que yo hice en el punto 9, y conste que fue el 9 para que luego no me digan, no, es que Enrique, no estás diciendo qué hay que hacer. Pues por lo menos di 10. En el 9 creo que comenté este tema de Adopta un Mexicano. Voy a ver si me logro explicar y sobre todo lo más importante, si logro transmitir por lo menos lo que yo siento. Yo siento lo que empecé diciendo y por eso me he hecho un rollo tan largo del tema, que sí vivimos en un mundo muy desigual. Sí estamos en conjunto mejor. Sí estamos mejor. Yo creo que los africanos también están mejor. Pero lo que no basta es que estemos mejor en promedio, sino lo que normalmente los seres humanos como nos medimos es y cómo nos va con respecto a estos otros, ¿sí? Y en ese sentido está absolutamente acreditado pues que vivimos en una sociedad más desigual. En México, 7 de cada 10 mexicanos que nacen pobres morirán pobres. Y le llevará a una familia hasta 3 generaciones salir de la pobreza. A mí me parece ofensivo. A mí me parece terrible y me parece además yo digo, qué barbaridad, qué horrible fragilidad de la vida, porque quiere decir que yo tuve la suerte de haber nacido en un lugar donde me dieron de comer, donde me educaron, donde me dieron cariño y aprecio, me dieron formación y tuvieron la esperanza de que, bueno, algo de eso se me iba a quedar. Pero ¿cuántas familias no quisieran llevarle alimento a sus hijos y no tienen? ¿Cuántas familias no tienen para que estudien todos los hijos y tienen que escoger entre uno y otro? Eso no es una vida digna. Y seguramente lo que siente un padre de familia de no poderle dar una vida digna a los hijos, debe ser un dolor espantoso. Entonces, ahí ya estábamos antes, eso es parte de la explicación de las elecciones, eso es parte de los regímenes populistas y nos cae la mendiga pandemia. Una pandemia donde de la noche a la mañana hay familias enteras que se quedan sin ingreso. O sea, ya eran pobres, pues ahora más pobres. Y el que estaba en la línea cae a la pobreza. Y lo que a mí me parece inaceptable es que en este mundo del conocimiento, en este mundo de las posibilidades, en este mundo donde algunas personas tenemos más de lo que necesitamos, ¿cómo no nos asumimos corresponsables de la vida de los demás? Si esta parte no nos llega por la parte de la sensibilidad, pues que nos llegue por la parte de la conveniencia. No es viable un país y un mundo con estas diferencias. No es. Lo que tenemos hoy en día no es sostenible que lo podamos mantener en nuestras familias si no logramos repartir con más equidad habilidades y riquezas. No es sostenible. No es sostenible vivir en una economía donde vas a estar rodeado en una zona residencial de muros, esperando que cuando salgas no te pase nada. No es sostenible. Entonces, o nos entra porque es lo correcto, o nos entra porque es lo conveniente. Esa es mi reflexión. Y cuando menos en lo personal, yo voy a dedicar una parte cada vez mayor de mi tiempo y voy a dedicar una mayor parte de los recursos que yo tenga para ver cómo puedo ayudar a otras familias para que tengan mejores condiciones y para que esas personas trasciendan la pobreza, porque repito, la pobreza no es un tema material, es un tema de poder tener mínimos para tener una vida digna. A eso me refiero. Ahora, para poner 2 ejemplos. Una es, cada quien tenemos muchas personas cercanas a nosotros, donde tiene un hijo, una hija, que están por terminar unos estudios y ya no alcanzó y ya no dio. Todos tenemos la posibilidad de dedicarle tiempo a través hoy en día del Zoom y preguntarle a esa persona que estamos apoyando cómo vas, cómo te ha ido. Simplemente estar apoyando al lado, acompañando. Uno no sabe lo que es sentir, yo creo que esa desesperanza y ese abandono, ese dolor del abandono y la indiferencia de tantos otros. Y la otra, apoyando organizaciones que ya existen. Yo me he vinculado últimamente, y quizá lo vaya a hacer más seriamente si me invitan, al tema, por ejemplo, de los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos se estiman que en México existen 18 millones de personas con carencia alimentaria y apoyan hoy en día a 1,5 millones de mexicanos. Yo creo que hay organizaciones que están haciendo las cosas bien y es el momento que reciban más apoyo de nosotros. A eso me refiero. ¿A qué es lo correcto? Pero si no nos entra por lo correcto, es lo conveniente. Gracias, Enrique.
Voy a pasar un poco algunas preguntas relacionadas con el tema de la economía. La crisis económica en México es clara y está a la vista. Has comentado que la profundidad dependerá de las medidas que implementó cada país. ¿Cómo ves a México? ¿Qué tamaño de crisis visualizas? Has mencionado que la crisis será muy dramática, pero es la oportunidad ideal para hacer los cambios que el país requiere para progresar. Después de la pandemia, no podemos regresar al México de antes. ¿Qué, en tu opinión, nos tiene que hacer que pensemos y actuemos diferente? El analfabetismo económico del presidente, que ya es muy notorio en su actuar, nos dice que no sabe de economía básica, además no escucha y no quiere asesorarse. Solo sus ideas son acertadas y viables. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo no? A ver, lamentablemente los mexicanos tenemos mucha experiencia y esta generación con la que estoy platicando tenemos mucha experiencia en crisis. Y simplemente creo que lo hace a esta peor es que es como la combinación de crisis. Por ejemplo, yo recuerdo, pues yo tenía 20 y tantos años, yo recuerdo los principios de los 80s, ¿no? La quiebra, por decirlo así, de las finanzas públicas, porque en ese entonces el 40% de los ingresos venían del petróleo. Les decía yo que las exportaciones del petróleo representaban el 80%. Se nos caen los precios del petróleo. México se había endeudado en divisas para poder financiar esta empresa, esa industria, que yo creo que contra el pensamiento de mucha gente, ahí están las inversiones de la mayor parte de esa deuda, pero el hecho es que le apostamos a una commodity, nos tarda, y cuando cayó el valor de ese commodity, quebraron las finanzas públicas, muchas empresas también estaban endeudadas y quebró la economía. Por cierto, entre otras cosas, eso pasó también porque en ese entonces ya también había, como hoy, esta lucha, ¿no?, nacionalista, estatista, de que no, lo que tiene que haber es un Estado promotor del desarrollo y un Estado que sea además productor, y el gobierno empezó a invertir en empresas paraestatales y llegó a tener hasta empresas de bicicletas, y como decía Jesús Silva Herzog, llegó a ser dueño hasta de casinos, y eran los únicos casinos que perdían, ¿no? O sea, entonces esa fue una crisis, la caída de los precios del petróleo. Otras crisis son las crisis internacionales, digamos la crisis, pues quizá del 2008, ¿no? La crisis del sistema financiero internacional, que la acaban pegando a México y también se caen las bolsas. Otra crisis, la que tuvimos el H1N1 en México, donde también tuvimos, aunque sea por un periodo mucho más corto, tuvimos que cerrarnos, se complicó con la economía internacional y México se cerró y el turismo también tuvo un impacto muy importante. Bueno, tuvimos además las crisis de los temblores. Bueno, aquí se nos... y luego tuvimos en el 94, por un tema de balanza de pagos y tratar de sostener un tipo de cambio artificialmente estable, en fin, ese es todo un tema a discutir. El hecho es que quebró el sistema financiero mexicano, o sea, más bien, se devaluó la moneda, y esa es toda secuencia, se devaluó la moneda, las empresas endeudadas en dólares no pueden pagar, los mexicanos que en la entrada del NAFTA habían tenido muy altas expectativas también se endeudaron y viene la devaluación de la moneda, aumenta la tasa de interés y no pueden pagar y quiebra el sistema financiero. Lo que aquí yo veo es que se nos juntaron todas o se nos están juntando todas. Caída de los precios del petróleo. O sea, en México ya traíamos caída de la producción, no por un plan tampoco maquiavélico, sino simplemente porque Cantarell, que fue una verdadera maravilla, pues ya se acabó después de 40 años, y las nuevas exploraciones de petróleo son mucho más caras y son aguas profundas y bla, bla. Se caen los precios del petróleo. Tenemos hoy en día, además, por el coronavirus, una recesión mundial, ¿sí? Se para el mundo, se caen nuestras exportaciones, tenemos la economía paralizada, y la que viene, la que le estaba yo platicando, pues el sistema financiero va a estar en una presión enorme. Entonces, ¿qué se requiere en estos casos? Todos nos vamos a tener que apretar el cinturón porque de por sí vienen épocas difíciles. Todo seguramente ya nos está pasando a los que tenemos la suerte de estar asalariados, pues ya también nos redujeron los sueldos. A las personas que quizá tienen una empresa y tienen ventas, pues las ventas ya se les vinieron a la baja. O sea, el golpe ya está dado. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo trabajar juntos para salir adelante, pero fíjense, esta es quizá mi reflexión de fondo. No juntos para salir adelante en una economía que no existe, juntos para salir adelante en la economía del conocimiento y la economía digital. A eso me refiero
con que las grandes crisis también son grandes oportunidades, pero oportunidades de hacer las cosas bien. Nosotros tenemos que analizar cómo vamos a integrar a estos jóvenes, que imagínense además qué situación tan frustrante. Los que tienen hoy en día 20 años o 20 y tantos, que están saliendo de las universidades y no tienen empleo, y ahora sí, pues quién sabe para cuándo. Los que están ahorita entrando a las universidades y cuando están entrando, tengo el caso de una de mis hijas, y está entrando a la universidad y pues se suspenden las clases porque hay que hacerlo ahora por la vía del internet, ¿no? O sea, ¿qué mundo es el que tienes? ¿Qué estás esperando? Bueno, ahora es cuando necesitamos, sobre todo, aquellas personas que hemos podido pues formarnos y tener una visión, es cuando tenemos que estar más solidarios, pero para transformarnos en este nuevo mundo. Yo sí creo en la parte positiva, que la economía del conocimiento y la economía digital es volver a que el bono demográfico para los jóvenes en México vuelve a existir. Y les pongo un ejemplo, les digo por qué. México tiene una edad promedio de 27 años de edad contra 44 en los Estados Unidos. Y hoy en día el mundo es digital y el mundo son las computadoras. ¿Quién le va a entender más ese mundo? ¿Una gente joven o un adulto ya más maduro? ¿Quién va a poder entender este lenguaje de la programación y quién ya lo entiende y puede estudiar y puede subirse a la economía del conocimiento? Es el joven. O sea, el joven mexicano, con la preparación y las habilidades necesarias, está con el perfil adecuado para competir en este mundo. Ya no necesitas, esto que no me oigan mucho en las universidades, ya no necesitas la carrera de los 4 o 5 años para salir el título y entonces voy a trabajar. Yo me he ido encontrando en este programa, que también los invito a que lo vean, de ADN 40, Ahora, Futuro, México y el Mundo. Bueno, ya. Son una serie de entrevistas, sobre todo del mundo digital. Pues yo me he ido encontrando a personas que dan clases de programación durante 3 meses. Las personas que salen de ahí tienen un ingreso promedio entre 15 y 20 mil pesos mensuales. Un ingreso, por cierto, muy parecido al que obtienes después de una carrera de 4 años y que costó más de $1 millón a los papás. O sea, el mundo de hoy ya no necesita los sistemas tradicionales de los títulos para poder adquirir chambas. No elaboro más porque me extiendo, pero sí hay un mundo lleno de posibilidades, sí hay un mundo lleno de oportunidades, pero hay que democratizar ese conocimiento. O sea, sí, no solamente nosotros lo tenemos que adquirir, sino hay que ayudar a que la gente joven. Y bueno, ni modo, son años de tener más paciencia. Y también son años de acompañarnos más. Y son años de ser más solidarios. Pero no tenemos otra alternativa más que de hacerlo juntos. Porque la polarización, cada que también nos echan estos discursos de que México sale adelante y siempre ha salido y como que nos palpita el corazón, falso. No es cierto que México siempre ha salido. Y cuando México se ha dividido, pues ha salido la mitad de México, porque la otra mitad la perdimos, ¿sí? Y cuando México se ha dividido, pues acabamos teniendo un emperador aquí. Y cuando México se ha dividido, tuvimos la bandera americana en algún momento en el puerto de Veracruz y otra en el Zócalo Nacional, el Zócalo. No es cierto que México siempre ha salido. Entonces también siempre se puede estar peor. Y si nosotros no nos organizamos, no nos expresamos, no trabajamos por esa visión, perdónenme que les diga, pero la inercia es bastante mala. La inercia es bastante mala. Tenemos que romper la tendencia y ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar. Y una reflexión. Yo digo que no nos obsesionemos con la persona. Obsesionemos con la causa que explica a la persona. Porque si no es esta persona, pero si las causas siguen ahí, igual y nos llega otra persona igual o peorcita. Entonces, no es la persona, son las causas que explican a la persona las que tenemos que atacar y las que tenemos que atender. Gracias, Enrique. Te voy a hacer otras 2 preguntas relacionadas con el tema de la economía. Bueno, hay muchos empresarios que están muy preocupados. Hay un gran dilema en la sociedad para las empresas y las familias. Obviamente, enfermedad, quiebra de empresas, pérdida de empleos, hambre por falta de ingresos. ¿Qué le sugieres a los empresarios en su actuar en este momento ante este gran dilema y dificultades que enfrentan muchos mexicanos? ¿Qué piensas que deba cambiar o redireccionar el gobierno ante el mismo dilema? Escribiste sobre la necesidad de un nuevo acuerdo entre gobierno, empresa y sociedad, como lo hizo en 1929 Franklin Roosevelt, también como lo hizo Obama después de la crisis del 2008 y 2009, donde estableció una ley de recuperación e inyectó $800,000 millones, bueno, otras condiciones. ¿Cómo crees que deba ser ese acuerdo en México? ¿Hay condiciones para hacer un acuerdo?
A ver, la primera, ¿qué hacer? Yo en lo personal, siempre, y yo creo que cada vez más con los añitos, cada vez me preocupo menos en qué están haciendo otros y trato de hacer yo lo que a mí me toque y me corresponde. Y trato, sí, de difundir mis ideas, pero al mismo tiempo, miento si digo que no trato de recomendar o de decir, pero primero me lo trato de decir a mí mismo, ¿no? Entonces yo sí creo que es una época donde lo más importante es cómo nosotros vamos a transformarnos en esta época. ¿Qué vamos a ver diferente en esta época? Por ejemplo, yo estoy convencido de que esta visión de un capitalismo más consciente, que es un movimiento que entiendo que empezó en los Estados Unidos hace como 13 años y que ya es algo que están también por lo menos en el discurso, pero yo creo que algunos ya de verdad diciendo los empresarios de los más importantes en Estados Unidos, yo creo que eso ya es de verdad. O sea, yo creo que ya esto que a muchos nos enseñaron en las escuelas, de que la máxima de una empresa es la maximización de las utilidades, y ese es el objetivo de las empresas, eso francamente ya quedó, yo creo que como una visión anacrónica, y ya no la podemos ver así. La tenemos que complementar. A mí me gusta esta visión de una empresa más holística, más global, donde claro que hay que buscar retorno para los inversionistas, pues claro, nadie pone las cosas para perder, pero incluso ganas más cuando te estás preocupando porque tus clientes tengan los mejores productos de la mejor calidad al precio más bajo. Cuando tu proveedor le estás pagando a tiempo y no lo estás utilizando para financiarte. Cuando estás viendo que tus empleados les puedas pagar no el salario mínimo, sino el máximo posible, ¿sí? Porque nos hemos acostumbrado a decir, no, pues ese es el valor de mercado. Y bueno, y alguien habló si eso era justo, era bueno. No, ese es el precio de mercado. Entonces, del lado empresarial estoy convencido de que en la medida en que se vaya pudiendo, no es regresar a la visión que teníamos. Esa, repito, no da. Necesitamos tener una visión mucho más consciente. Y yo, ¿por qué se la cargo un poco al empresario? Porque es el que tiene más posibilidades de hacer las transformaciones hoy en día. O sea, tiene recursos económicos que sé que van a estar mermados, tiene una visión de largo plazo, tiene, como dirán los gringos, tiene algo en juego, tiene stake, ¿no? Tiene aquí algo en juego. Tienen preparación, tienen visión, saben trazarse metas y darle seguimiento. Yo francamente creo que el mundo empresarial tiene muchas condiciones para que no solamente lo utilicen sus empresas con éxito, que hay que seguirlo haciendo, sino para aportar más a la sociedad. Le apuesto mucho al empresariado mexicano y le apuesto mucho al empresariado del mundo, al que entiende que estamos en una época diferente. Y más que preocuparnos de que si se lo hizo fue bueno y mal, y buscar culpables que son más propios de una psicoanálisis y de una terapia que de una política pública, más bien enfocarnos hacia adelante. Hay que seguirle insistiendo al gobierno federal sobre los cambios. Los más obvios son redirigir gasto público para hacer estos programas que yo les digo, donde apoyan a la salud y apoyen sobre todo a las empresas. Pero sí les tengo que decir con franqueza que no creo que vaya a haber cambio. Entonces, ¿qué tal si nos enfocamos más, y esta es otra reflexión que ando haciendo, enfoquémonos en lo local, enfoquémonos alrededor de nuestras ciudades, alrededor de nuestras autoridades municipales, alrededor de los estados, en donde busquemos esta manera de ayudarnos en lo local. Más que los estados y los municipios son el resultado del país, es al revés. Un buen país está formado de buenas ciudades, de buenos ciudadanos, de buenos estados y buenos municipios. Es la vuelta a lo local. En lo local es donde podemos hacer cosas. En lo local hay que trabajar. Y estoy pensando en cosas, algunas que pueden sonar tan raras, pero como les pongo un ejemplo. Hay que revisar incluso hasta las facultades legales en los estados. Oye, ¿cómo que la CENER emite una regla que dice que si las energías renovables no sé qué o qué? Oye, pues si en el estado donde yo estoy, sí queremos energías renovables, sí queremos cosas eólicas, pues hay que regularlas. Oye, choca con las facultades de la federación. Pues yo tengo facultades también aquí en el estado, cambiamos nuestra constitución y a ver, aléguele al Empire. El ejemplo que a veces me viene a la cabeza es el caso de la marihuana en Estados Unidos, donde la marihuana a nivel federal está prohibida todavía, creo que la producción, la distribución, el consumo, y eso les valió gorro después de un rato a los gobiernos de California y de Colorado y a cada vez más estados, porque la bronca la tenían en los estados. Qué bonito que la federación opine de cosas cuando todas esas cosas ocurren en los estados.
Es el momento de los estados, es el momento de los municipios, es el momento de lo local. Y si la federación no entiende, yo creo que la federación va a entender cuando ya nadie busque a la federación. Digo, estoy exagerando. Pero cuando digan, oye, pues ya no vienen a pedirme nada, pues ya nos cansamos, lo estamos haciendo en otro lugar. Estamos trabajando en nuestros estados. Pero yo tengo estas facultades. No, también yo ya las tengo, no sé si te enteras. Así es como yo lo voy visualizando hacia adelante. Gracias, Enrique. Por último, en la parte económica, bueno, has hablado de que las razones de tener bajos salarios, pues obviamente el bajo crecimiento económico, la mayor parte de nuestros trabajadores están poco calificados, una cultura empresarial de salarios bajos. ¿Cómo cambiar esta realidad? ¿Qué nos puedes decir acerca del empleo formal e informal en México? Has mencionado que el empleo es una fuente de ingresos, pero también de dignidad. El gran reto de cada gobierno, obviamente en México, es generar 1 millón de empleos nuevos cada año y bien pagados. ¿Cómo ves la situación y cuál sería tu propuesta para cambiar esta realidad? Híjole, son muchas, pero a ver, yo sí creo, sí, no hay duda de que hay mucha gente que tiene poca preparación y eso de entrada les dificulta tener salarios más altos. Pero yo la verdad, fíjense, aquí hay otro dato. En Estados Unidos también, porque tienen más datos, no que en México no pasen cosas, tienen más datos. En Estados Unidos, los 100 CEOs de las empresas más importantes, o sea, de las 100 más importantes, gana 283 veces más salario que que la media de sus empleados. Bueno, pues hay gente que ha de pensar que es súper valiosa y que la aportación a la sociedad es increíble y que sus empleados pues no sirven para nada, ¿no? Yo no me la compro. Yo creo que sí nos pasó que nos compramos un cuentito donde unos tenemos derecho a todo y otros ahí van. No es cierto de que solamente porque tienen una preparación más baja. Tan es así que un plomero en Europa, que quizá tiene una preparación similar a la de un plomero en México, gana mucho más. Y lo mismo en Estados Unidos. Fue simplemente que nos acostumbramos a pensar que así era la vida y así nos tocó, y yo creo que eso no es posible. Entonces, no solamente lo veo desde el punto de vista de darle más habilidades, evidentemente, y más herramientas, creo, por eso usé esta frase, de que hay que dar el salario máximo posible. Oye, estoy arriba de mercado varias veces, pues te felicito. Y a mí me gustaría ver que las empresas el día de mañana compiten, no tanto por su valor de mercado y que si las utilidades, sino decir, yo estoy compitiendo porque soy quien mejor trata a mi gente, quien mejor los tiene asegurados, quienes tienen más prosperidad, quienes están fijando en sus familias. Esa para mí debería ser la nueva medida del éxito y de la competencia. Y que sea eso lo socialmente reconocible y no lo contrario. Ese es un cambio cultural, pero la cultura sí se puede cambiar y no tienen que pasar decenios o cientos de años para que pase. Ese sí es un cambio cultural y es este concepto también, repito, del capitalismo consciente, de que sí tenemos una responsabilidad para con otros, no solo para con nosotros. Eso yo creo que es un cambio. Lo otro, a ver, hay que ponernos metas, pero queda muy claro, me queda muy claro, es cómo nos incorporamos a la economía digital, cómo traemos más inversiones al país, cómo generamos confianza. A ver, México tiene muchas cosas que por naturaleza ya son muy buenas, vivimos al lado de la economía más grande del mundo. Esa economía está creciendo y va a crecer, bueno, una vez sale, va a crecer. Pues el reto es cómo nos conectamos y cómo conectamos al sur del país con esa economía, porque si alguien me puede argumentar que el modelo oaxaqueño o el modelo chiapaneco es mejor que el queretano, bueno, pues entonces adoptemos ese modelo, pero no es eso. No necesitan los de Oaxaca ir a Singapur ni a Hong Kong para ver por qué sí ha funcionado en Querétaro. ¿Y qué ha funcionado en Querétaro en general? Un mejor Estado de Derecho, una academia más vinculada a las inversiones, infraestructura adecuada y una incorporación a la globalidad, ¿sí? Eso va a tener sus ajustes, sí, los va a tener, pero va a seguir siendo lo mismo. Nada más para ponernos, México representa el 1.3 del PIB mundial. Yo creo que las empresas que le apuesten solamente al PIB o al mercado mexicano, pues por definición van a ser mucho más pequeñas que las que le apuesten al mundo. Entonces, nos falta también una visión como de grandeza. Nos falta también una idea, incluso en el empresariado,
falta la idea, y eso lo he visto, muchas empresas están satisfechas con lo que han logrado y con lo que tienen, y ya tienen un buen nivel de vida. No, a ver, nuestras empresas grandes tendrían que aspirar a ser multinacionales, y las micro, medianas y las medianas grandes. Nos falta esta visión que entristece cuando otra vez te quieren vender te quieren venir a dar una interpretación de Cristo, ¿no? De que más pasará un pobre. No, eso, por favor, no. O sea, pobre pero digno, ¿no? Pobre pero honrado, ya quedamos, no es cierto. Tienes que tener mínimos de bienestar para que sea digno. Y lo demás, pues digo, nos podemos quedar horas, pero Santiago Levy, yo creo que es de los exponentes más claros en estos temas, de cómo hemos ido generando una serie de desincentivos a la economía formal, ¿no? Y cómo entonces al final del día hemos generado un escenario, Luis de la Calle también escribe de eso, hemos ido generando un escenario donde te conviene ser informal. Y entonces te conviene ser chiquito, porque no te ven, porque entonces no existes, no pagas impuestos. Luis de la Calle creo que va a sacar un libro donde también dice, entonces no te extorsionan. O sea, sentémonos a decir, ¿realmente queremos formalidad? Bueno, todas estas cosas son las que tendríamos que cambiar. Y la otra, por ejemplo, yo creo que todos tendríamos que pagar impuestos, todos, hasta las personas más modestas. A esas más modestas, pues les das entonces un crédito fiscal en donde les devuelves lo que pagaron, ¿sí? Pero este mundito donde nos gusta hacerle como que a la gente más pobre no les cobras impuestos, no es cierto. Se los cobras con extorsiones, se los cobras con multas en la vía pública, se los incorporas con malos servicios, se los cobras con mala educación, se los cobras con mala salud, sí se los cobras. Pues bueno, es toda una nueva agenda, pero una agenda donde yo creo que sí tenemos que apostarle, porque lo único que yo les digo es que la alternativa es malísima. O sea, no apostarle a un mejor futuro y trabajar para eso, pues es condenarnos a que vamos a ver un país que se va a ir retrocediendo, y pues francamente da tristeza por uno, pero a mí me preocupa tremendamente por mis hijos, el que no tengamos un futuro donde ellos puedan también prosperar. Y me preocupa mucho por las clases más populares, donde dices, sí hay cómo y no lo estamos aprovechando. Gracias, Enrique. Bueno, hay un tema que obviamente genera mucha inquietud y preocupación, el tema de la oposición, ¿no? O sea, cómo configurar una oposición. Obviamente, recientemente hemos oído declaraciones de la secretaria del PRI, donde pareciera que ella dice que no se va a aliar con el PAN y que van a ir solos. Rolando del IPADE nos pregunta, a mí me gustaría preguntarte sobre tu percepción del futuro de la oposición. ¿Va a haber alianzas, nuevos partidos, gobernadores? ¿Dónde estamos y qué hacer? Mariano nos pregunta, existe mucha oposición, está desunida. ¿Cómo la podemos unir? ¿En torno a quién? ¿Institución o persona? ¿Cómo podemos acceder al sector popular? ¿Cómo podemos convencerlos de que por el bien de México se tienen que generar cambios? A ver, yo creo que una cosa que tenemos que reflexionar es que en las elecciones del año 21 son elecciones que al final del día quienes postulan a los candidatos pues son los partidos. Esa es una primera cosa. Entonces, no tener un discurso antipartidos, no tener un discurso en contra de ellos, porque al final del día vamos a tener que votar por opciones que ellos planteen. 2. En lo personal, yo ya lo he expresado así muy abiertamente, en lo personal, yo creo que al país no le conviene concentrar el poder, tanto el ejecutivo como el legislativo, en un mismo partido. No le conviene. Estoy convencido, a lo largo de muchos años de reflexionar sobre estos temas, y ya lo he dicho, que el poder dividido puede que haga que avancemos más despacio, pero sobre todo los riesgos de retroceder son mucho menores. Luego, entonces, yo creo que es muy importante que en las próximas elecciones del 21 haya una división de poderes y que no esté concentrado en las manos del mismo ejecutivo. Para eso, es necesario que los partidos de oposición ganen muchas posiciones. Y desde mi punto de vista, es necesario que sí haya algún tipo de conversación entre los partidos en ese sentido. No me parece nada malo ni inconveniente. Hay figuras legales para hacerlo, hay figuras políticas para hacerlo, en fin. Ahora, ¿qué creo que la sociedad tiene que hacer? Hacerle ver a los partidos que eso es lo que queremos. Que sí queremos que los partidos
jueguen un rol, traten de ganar sus elecciones, los partidos de oposición, y traten de ganar una mayoría para que no esté concentrada la mayoría en el gobierno actual. Como si fuera cualquier otro, no estoy contra el gobierno actual por el solo hecho de serlo, sino por lo que le estoy platicando. Entonces, creo que la sociedad, y cuando eso me refiero, cuando hay que movilizarse, los ciudadanos, los que no están necesariamente vinculados con partidos políticos, no quiere decir que no tenga que tener una posición. La tienen que tener. Y tienen que también generar un compromiso de que el día de la elección van a ir a votar, de que ese día no ganó el viaje a Acapulco, o el viaje internacional, o me paré tarde, o tuve fiesta, o hay todos. No, 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 no. Es un compromiso que nos exige a los ciudadanos y que se lleven horas y que nos puede llevar a muchos incluso a cuidar casillas, a cuidar el voto, a ver que sea legítimo, que esté bien administrado, en fin. Entonces, los partidos políticos, nadie gana por sí mismo, nadie le gana al gobierno actual, nadie. Algunos están un poco mejor posicionados, algunos estarán mejor posicionados en un lugar, otros en otro, pero nadie gana solo. Y creo que eso es lo que hay que mandarle de mensaje a los partidos y también advertirles a los partidos que el que no sepa jugar así, con ese no se va a jugar. Directito, asertivo, abierto, directo. Porque lo que está en juego, pues son los intereses del país. Al final del día, lo que yo creo que nos preocupa a la mayoría, pues es el rumbo del país. Y los partidos tienen que tener como interés prioritario el destino del país. Y esperemos que para entonces, porque no estamos ahí todavía, entonces haya propuestas y planteamientos que además nos animen, que además de lo que yo dije de que no conviene darle todo el poder a un mismo grupo, además idealmente tengan un discurso que nos anime, donde metan el tema del medio ambiente, donde metan el tema de la economía digital, donde metan muchos temas que nos preocupan. Entonces los partidos tienen un enorme reto porque si no se transforman y no toman un rol relevante, pues muchos van a tender a desaparecer o a convertirse en meras comparsas del gobierno actual. Una actitud, a mi juicio, también muy indigna, ¿sí? Muy indigna. Y eso también la sociedad tendría que ser más activa en la crítica de eso, ¿sí? Simplemente la mercantilización de la política, utilizar a los partidos políticos para enriquecerse en lo personal, eso es algo que creo que también ya llegó el tiempo de denunciarlo y denunciarlo socialmente, ¿sí? En eso también hay que ser más asertivos y ser más directos. Tenemos, bueno, obviamente un partido y un presidente que tiene una aprobación de alrededor del 50% y que obviamente está descendiendo. De alguna otra forma, en la conferencia pasada que tuvimos con Jorge Suárez Vélez, columnista reconocido, prestigiado del periódico Reforma, bueno, él desde Nueva York nos platicaba y nos comentaba que él estaba seguro que de alguna otra forma López Obrador iba a perder la mayoría en las cámaras por todos estos errores que se vienen dando en el manejo y en la gestión del gobierno. ¿Qué opinas tú al respecto? Otra pregunta es, el fomento de la polarización desde el Ejecutivo, ¿lo ves como una estrategia electoral? También otra pregunta, tú sabes que, bueno, nuestro sistema político de alguna otra forma pues está un poco secuestrado por los partidos y a veces los ciudadanos nos vemos un poco relegados y cuando vemos que pues los recursos ahí están y las campañas a veces las gana el que tiene más dinero, o en este caso el gobierno cuando invierte. Otra pregunta es sobre el PRI. El PRI pues, realmente ahorita pareciera que está muerto. ¿Qué opinas de que se va a reconstruir? ¿Cómo lo ves tú? Pareciera que los líderes actuales pues, no representan credibilidad o no representan seriedad o una imagen que es la que la gente quiere ver. ¿Qué opinas al respecto? Ahí ya Mileta ya no lo entiendo. Se me fue la primera, Sergio. Vi la de polarización, pero la primera es... Acaba del tema de Jorge Suárez Vélez cuando estuvo con nosotros. De perder la mayoría. Él comentó que era un hecho, él lo veía como... Digo, fue la noticia más optimista que nos dio. Pero bueno, de alguna otra forma pues, le agradecemos eso, pero él lo ve de esa forma
sí creemos, bueno, nosotros vimos el caso del presidente Trump, como en enero, febrero, pues, todo el mundo pensaba que iba a ganar la elección en noviembre y ahorita sabemos que la va a perder. Pareciera que... Ojalá. Hay cambios importantes. La pandemia ha transformado también la política, ¿no? Entonces, un poquito tu opinión sobre todos estos temas. Sí. A ver, yo creo que hoy en día es más probable que antes. Hoy es más probable que antes. Antes yo creo que era tan fuerte la victoria, tan duro el golpe a los partidos, ¿no? Yo digo que es como una dormilona, ¿no? O sea, los dejó pero verdaderamente dormidos, sin capacidad de reaccionar, y con una enorme fuerza también con la que el gobierno pues finalmente ganó de manera legítima y con un voto mayoritario. Pero yo también parto del principio de que una es la legitimidad de origen, que no está a cuestión, pero otra es la legitimidad del ejercicio del poder. En algún libro que no he leído completo, pero que sí vi el resumen y la esencia es esta, el poder se legitima o no todos los días que lo ejerces, porque todos los días la gente se forma una expectativa de cómo atender un problema, de cómo atender una crisis, de cómo atender un asunto, y si se resuelve bien, suben puntos, y si se va resolviendo mal, bajan puntos. Entonces, esa legitimidad es la que de alguna manera van midiendo las encuestas. Cuando ya de manera más clara, cada vez más gente empieza a dudar sobre los resultados en la economía, los resultados en la seguridad, los resultados, pues yo creo que esa tendencia, desde mi punto de vista, va a seguir. Yo creo que es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que un gobierno te aguante una crisis económica como la que vivimos y vamos a vivir, una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Eso lamentablemente se va yendo a una crisis social, una crisis de inseguridad, y como me decía alguien el otro día, pues está muy poco complicado que eso se vuelva a sí mismo una crisis política. Entonces, ahí estamos. Entonces, en ese sentido, las condiciones están dadas para que los partidos, entonces, se les quite la dormilona, empiecen a reivindicar posiciones y reconozcan, ese es mi sentir, que los mexicanos, la mayoría de los mexicanos para ese entonces, estoy convencido que será la mayoría querrá un rumbo más claro de hacia cómo prosperar como país y alejarnos de un abismo y de un retraso del cual sería imposible salir. Pero mi reflexión es que va a ser muy fácil, no es nada difícil, darse cuenta qué partido y qué dirigentes están jugando con México y quiénes están jugando para ellos. Y eso es algo que tenemos que estar todos muy claros, muy atentos y decirlo. Y ahí es donde yo creo que los partidos reaccionarán. Los partidos al final del día lo que quieren es ganar votos, ¿no? Y yo creo que si ven que el sentir de la gente se va yendo hacia temas como los que yo señalo, de lograr una mayoría de la oposición en la Cámara de Diputados, porque ahorita no está la del Congreso, que también los gobernadores que están en juego, que son 15, no se los lleve el partido actual, en fin. Si eso lo entienden, y repito, no hay nadie que por sí mismo pueda ganar hoy en día, pues hay coaliciones, hay reglas donde algunos pueden competir y fortalecer sus capacidades de ganar. Entonces, esas son las cosas en donde los ciudadanos también tenemos que opinar. Es a lo que yo refiero de que tenemos que participar en la política. Y que no quiere decir que necesariamente te vuelvas afín a un partido político, pero sí participar en la política. Entonces yo creo, en resumen, un poco como dice Jorge, yo no soy tan fatalista u optimista de decir, ya está hecho. No, hay que trabajar para que ocurra. Las condiciones se van haciendo en ese sentido propicias, lamentablemente, por las malas razones, por el desempleo que se genera, por las muertes que existen, por la incertidumbre y la inversión, o sea, por las malas razones, pero eso está ahí. Pero hay que trabajarlo, ¿eh? Yo siempre aprendí también desde hace muchos años que entre el plato y la boca se cae la sopa. O sea, nada se termina hasta que se termina, nada se concluye hasta que se concluye. O sea, no podemos tener una opinión donde pensemos, como los jóvenes ingleses, pues no es necesario que yo vaya porque pues no va a pasar. Y pues pasó. Entonces, yo sí, en ese sentido, prefiero pecar de pesimista. Y luego, a ver, los ciudadanos,
Otra vez, los ciudadanos al final del día, cada ciudadano es un voto, ¿eh? Cada ciudadano es un voto. Entonces, al final del día, ¿por qué gana la movilización de los partidos políticos? ¿Por qué los partidos políticos que tienen organización a veces ganan más? Porque los ciudadanos no salen a votar. Entonces, como los ciudadanos no salen a votar, entonces los poquitos que tú tienes para movilizar y tu grupo son suficientes para ganar una elección. En una elección donde salen y salimos los ciudadanos a votar y donde la participación es más alta, la movilización de los partidos cuenta menos. Las estructuras tradicionales de los partidos cuentan menos. Y les platico otra, porque yo he estado en ese mundo también. Muchas veces la gente puede recibir una lana o aparentemente le dice a los que lo movilizan que van a votar por ustedes o por ellos y al final ya votan por quien se les pegue la gana, ¿sí? La libertad de la urna es maravillosa. Entonces, ahora, nomás un comentario, cuando a la reflexión, ¿y cómo le decimos a la gente que pienso tal en cual sentido? Es donde yo vuelvo a mi rollito repetidor, la empatía. La mejor manera de ser efectivo es ser empático. Lo emotivo es lo efectivo. La gente que tiene ahora serias dificultades, y repito que se ha venido quedando atrás y que ahora va a tener dificultades más graves, lo que menos quiere además que vayamos a echarle un rollo mareador. Lo que quiere es que estemos ahí, lo que quiere es que ayudemos, lo que quiere es que nos sumemos a sus esfuerzos y a sus retos, y creo que eso nos pondría en un mejor escenario para poder conversar lo que a nuestro juicio pensamos que es mejor, pero también va a ser muy interesante escucharlos para entender lo que a su juicio es mejor. La empatía, el acercamiento a la gente que más necesita y que también, por cierto, lo quito porque alguna crítica por ahí leí de que es un movimiento paternalista de ricos con pobres. No, no es eso. Es un movimiento de solidaridad entre nosotros y todo aquel que siente que puede, y que no siempre es dinero, por cierto, si a veces quien tiene tiempo, ganas de colaborar, eso vale mucho más a veces que el dinero. Entonces, la empatía. Y con respecto al PRI, yo aspiro a que tenga altura de miras y a que entienda que ahorita le toca un rol, en algunos casos, de sumarse a esta visión de que ahorita la prioridad es el Congreso, la prioridad son las gubernaturas y que nadie gana solo. Esa es lo que yo aspiraría y hacia donde yo me voy a ir pronunciando, ¿no? Yo creo en eso ahorita. Yo creo que es eso. Nadie gana solo. Nadie gana solo. Y les voy a decir por qué. Porque si bien es cierto que Morena ha venido cayendo en las preferencias, no se ha visto claramente que haya aumentado la preferencia de los partidos políticos opositores. Lo que ha aumentado es el número de indecisos. Lo que ha aumentado es las personas que no tienen preferencias. Lo cual quiere decir que todavía los partidos de oposición tienen mucho por hacer para poder capturar a esas personas que se están desencantando de Morena actual, pero que no lo han logrado capturar ellos. O sea que la tarea todavía es larga. Pasando a otro tema, un tema de alguna otra forma muy complicado en México, que es la corrupción. Tú sabes, bueno, Mexicanos contra la Corrupción, en su estudio que hizo y datos del Banco Mundial estiman los niveles de corrupción en alrededor de 9 puntos del PIB. O sea, montos muy groseros los que se van en esos caminos. ¿Cómo crees que se debería combatir la corrupción en México? ¿Cómo ves las instituciones actuales para combatirla? ¿Realmente funcionan? De alguna otra forma, al presidente Miguel de la Madrid le tocó a él en su momento pues, crear la Secretaría de la Función Pública. Él hizo un programa muy fuerte de renovación moral. En esa época se inventó, bueno, se surgió lo que era la Declaración Patrimonial de Bienes. Hubo cambios importantes, pero bueno, esas instituciones pareciera que hoy están obsoletas y hoy no funcionan porque el gobierno sigue siendo juez y parte y de alguna otra forma pues hemos visto muchos casos de corrupción pues que son hasta encubiertos por la propia Secretaría de la Función Pública. ¿Qué opinas de estas instituciones? Una pregunta también de alguna otra forma fuerte es el tema pues del gobierno pasado. O sea, el gobierno pasado de alguna otra forma se caracterizó por la corrupción, ¿no? Una de las consecuencias, una de las causas de lo que estamos viviendo ahora fueron los excesos de corrupción. En tu caso, que te tocó trabajar con uno de los presidentes más corruptos de la historia de México, ¿te arrepientes de haber trabajado? ¿Qué opinas de ese proceso, de ese sexenio?
Yo no he sido alguien que no he sido alguien que no soy un especialista en temas de combate a la corrupción, no conozco con precisión, lo he leído razonablemente, el nuevo sistema anticorrupción, pero yo creo que al final del día todos somos responsables de que no haya corrupción en las áreas de nuestra competencia. Entonces, sobre los temas de la corrupción en el gobierno, ahorita me enfoco ese, en lo personal, la manera como yo he tratado de lidiar con el tema es, bueno, primero, no siéndolo yo, no sé si sea mérito personal o simplemente no me interesa, ¿no? No me interesa. No me interesa la corrupción, digo, entrarle a la corrupción, claro que me interesa la corrupción, me preocupa que exista, y la otra, tratar, no sé si lo puedas impedir al 100%, pero tratar de que no pase en las áreas de tu competencia. Y eso ocurre porque al final del día te llegan cosas, te dicen cosas, sospechas cosas, y la verdad es que muchas veces no tienes todos los instrumentos para poder decir está pasando o no. En mi caso, ante la duda, pues de repente sí le he pedido a gente pues que mejor se retire. O sea, como muchos puestos son de confianza, lo único que tienes que decir es te he perdido la confianza. O sea, no he tenido yo la evidencia de que ha pasado, porque si hubiera pasado, pues la tienes que denunciar, sino cuando se oye, se dice, pero no tienes las herramientas para investigar, simplemente cortas por lo sano. Y entonces, mi experiencia, por lo menos así ha sido, cuando la gente sabe que tú no le entras, no te llegan las ofertas. Esa ha sido mi experiencia. Entonces, es muy importante, yo creo que más importante a veces que los regímenes y las reglas del juego y es la selección de tu gente, la selección de tu equipo y la intolerancia ante la sospecha. Les pongo un ejemplo. Cuando yo trabajé en la Comisión Nacional Bancaria y Valores, y que de repente pues vino esta quiebra bancaria y donde se descubrió que muchos banqueros pues al final del día habían hecho cosas turbias y algunas irregularidades, pues no se la puedes achacar a la supervisión bancaria que no los metió en orden. Más bien la regla era, pues ¿cómo los dejaste entrar? No hay que dejarlos entrar. Una vez que entra el pillo, es bien difícil controlarlo, por más que montes todo un sistema. Eso es una reflexión. Tiene que haber mucho más control de calidad en la entrada, y a la menor sospecha, la verdad, mejor pecar de exigente que de ingenuo. Yo creo en eso. Y la otra cosa que en general no pasa en nuestro país, la otra cosa que no pasa es pues, que no hay castigo. Entonces, mucho discurso, mucha institución, mucha declaración patrimonial. Yo sí me acuerdo que todos los años que he sido funcionario, le dedico horas, y no para que me cuadre artificialmente, sino pues para estar seguro que no vaya a ser que no declaré lo que tenía que poner y que la cuenta no sé qué, y calculo mis mendigos intereses y que si vendí no sé qué, o sea, así, ¿no? Y yo me volteo y digo, ¿y de qué sirve que yo haga estas bobadas si de repente estos otros se sirven con la cuchara grande, ¿no? Y se llevan un porcentaje de los contratos, y pues quién sabe cómo llega la cuenta en no sé qué lugar. O sea, claramente hemos probablemente hecho bien un sistema para un cierto perfil de gente, pero no para los pillos, ¿no? Entonces, yo creo que el castigo es al final ya lo único ejemplar. Lo único ejemplar es el castigo. Lo único ante lo que dices, mejor no le entro, es el castigo. Y la única observación nada más es, no solamente hay corrupción en el gobierno, normalmente está vinculado también al sector privado, ¿no? También. Entonces también, luego a mí no me gusta esta actitud de, ustedes, los de allá sí son corruptos, ¿eh? Nosotros, como somos menos visibles, no, pero también esta actitud de, muy común también, de, no, pues es que se roban la lana, pues mejor no pago mis impuestos porque se roban la lana. Entonces yo digo, entre que se lo roben ellos y te lo robes tú, ¿te parece? Con respecto a trabajar en un gobierno donde hay irregularidades o donde las ha habido, pues yo no conozco un gobierno donde no las haya habido. Pero dos cosas yo expreso. Yo he asumido desde hace mucho tiempo la responsabilidad de que donde yo estoy no pasa, o tratar de que no pase, ¿no? Asumir la responsabilidad de que conmigo no pasa, de que yo no le entro, ¿sí? Y sí,
En su momento, en las diferentes instancias donde he estado, yo he expresado mis preocupaciones en temas donde veo que es evidente, pero yo no creo que haya un lugar donde eso no pase, ¿sí? Estas actitudes de yo no estoy en ese lugar porque ahí puede haber corrupción, bueno, a ver, les podría dar la lista de empresas que me vendrían a la cabeza. Empresas públicas y conocidas donde la corrupción está institucionalizada. Empresas donde los accionistas hacen negocios por fuera, sacándole lana a las empresas. Empresas donde compran facturas falsas para bajar los impuestos. ¿Me sigo? Entonces, la corrupción lamentablemente es un tema que todos tenemos que enfrentar y no tomemos esta actitud de que de repente solamente los funcionarios, como si todo el mundo llegara ahí y ahí se corrompiera. No, el que llegó allá llegó corrompidito, y tenemos un problema como país en ese sentido. Ahora, habiendo dicho eso, yo también estoy en contra de pensar que ese es el problema más grave de nuestro país. Ojalá fuera, pero no es, ¿eh? O sea, los problemas de pobreza que tenemos, no es cierto que se resuelven solamente siendo más honestos. Los problemas de diabetes y de obesidad que tenemos, no es cierto que se resuelven solamente si somos más honestos. Los problemas de retraso educativo, me explico, o sea, también nos hemos creído un cuentito, o nos han hecho creer un cuentito de que ese es el mayor de los males. No quiero defender el punto, porque lo que menos me gustaría es hacer pensar que yo defiendo ese tema. No, pero el mundo es mucho más complejo para las respuestas simplistas que nos han hecho, que nos han querido vender y que algunos ingenuamente se las han comprado. Otra pregunta, Enrique. El tema de la parte de los impuestos, de la recaudación, que algo ya mencionaste. De alguna otra forma, los países de la OCDE ahorita en promedio recaudan más del 34% del PIB. Los países latinoamericanos en promedio cerca del 23-24% del PIB. México está en el 16%. O sea, de alguna otra forma, en México como que pagamos los empresarios impuestos y como que el gobierno gasta. O sea, la brecha para llegar a la media latinoamericana, estamos hablando de cerca de 7 puntos del PIB. Un punto del PIB son 250,000 millones. Si sumamos este diferencial o este gap que tenemos en los impuestos y el otro que tenemos en la corrupción, si el Banco Mundial estima 9 puntos del PIB, pareciera que hay un margen muy grande que podría tener el gobierno de recursos adicionales. También, obviamente, pues, en el tema de los impuestos vivimos en una economía informal de cerca del 57% de la población. ¿Qué opinas en este tema tributario? ¿Cuál es tu opinión? Sí, a ver, en general, y también podría tener mis dudas, pero yo creo que en general esos números que señalas pues evidencian que en un principio pareciera ver que hay un área de oportunidad para tener una mayor contribución y por lo mismo un mayor gasto, ¿no? O sea, yo creo que los países desarrollados, los que siempre ponemos como ejemplo, los países sobre todo escandinavos, pues tienen una tasa de imposición muy alta, yo creo que cercano o a veces incluso arriba del 50%, pero en contraprestación, pues yo creo que la educación más bien es gratuita, o sea, no es gratuita, ya la pagaste, pero te la dan. Tienes un sistema de seguridad en las calles en general, que es un servicio que te están dando. Tienes un sistema de salud, pues que también hemos visto, pues que también es ejemplar. Entonces, creo que nosotros solamente podríamos justificar un mayor pago de impuestos si vamos a recibir esos beneficios. Carlos Sales, un amigo por el cual yo tengo mucho respeto, en una plática de esta naturaleza, él también decía que a él le preocupa un poco estas comparaciones, porque entonces pareciera ser que necesariamente las salidas son más impuestos. Y entonces él dice algo que me parece muy correcto. Dice, primero hay que ver en qué se está dedicando el gasto. Por ejemplo, si a mí me dijeran que va a haber más impuestos para revitalizar Pemex, diría, pues no. Oye, que va a haber más impuestos porque, no sé, vamos a hacer un tren, ya no el Maya, sino también el Tapatío y de aquí, pues no. Entonces, él diría uno primero es saber, ¿para qué son? O sea, ¿cómo primero nos aseguramos que cumplen con los propósitos y que tienen una buena reasignación? Dos, ¿cómo aseguramos que estamos haciendo el uso más eficiente del dinero? ¿Sí? Yo he sido funcionario público y yo he visto, no por el tema de los salarios y las prestaciones, porque en eso yo creo,
pero sí he visto que muchas veces, pues sí hay dinero, o sea, sí hay dinero para este proyecto y hay dinero para este otro proyecto. Pues a veces no falta el dinero. Entonces, quiere decir que primero hay que ver que se esté asignando a las prioridades indispensables antes de pensar en más recaudación. Entonces, yo creo que primero estar seguro de que se gasta bien. Ah, la otra, que estamos recaudándole a todos, ¿no? De que no hay evasión, como dicen, de que también finalmente estamos invitando a todos los mexicanos a contribuir, pero que a los grupos con menos ingresos les puedes dar quizá créditos fiscales, cosa que se intentó en la época del presidente Fox, lamentablemente no prosperó, pero caray, con el mundo digital de hoy tampoco podríamos tener un esquema de IVA generalizado en alimentos, quizá tasas más bajas en alimentos y medicinas, pero no existe la manera de depositarle en sus cuentas a los grupos menos favorecidos, no existe, seguimos sin poder hacer eso. Entonces, habiendo dicho eso, sí creo que al final del día vamos a tener que pagar más impuestos, pero creo que hay que pasar por esas etapas, pero sí muy claro de el para qué, o sea, el para qué. O sea, por principio, como en Latinoamérica pagan más impuestos, en la OCDE pagan más impuestos, hay que pagar más impuestos para que nos volvamos como la OCDE, no se me hace que esa sea el caminito, ¿no? Pero yo creo que haciendo una buena reasignación, fijando nuestras prioridades y después diciendo, nos faltó, bueno, pues nos faltó, entonces vamos a contribuir más. Yo creo que un poco en ese orden. Gracias, Enrique. Unas últimas preguntas. Lulú del IPADE nos pregunta en el tema del turismo. ¿Cuándo estimas que la industria turística llegue al menos a puntos de equilibrio o cuándo regrese a los niveles que tenía antes de la pandemia? Yo vivo en el Caribe y el panorama parece devastador. Aún y cuando parte de los hoteles abrieron las puertas desde el 8 de junio, han tenido muy pocos huéspedes y si antes hubo recortes de personal y algunos esperaron en la reapertura, hoy vuelve a recortar los bajos resultados. En el tema del turismo, que eres especialista, ¿qué nos puedes comentar? A ver, lamentablemente fue uno de los primeros sectores a los que les pegó y también va a ser uno de los sectores que va a tardar más en salir hasta en tanto no aparezca la vacuna. Es el mismo tema, ¿no? O sea, yo por qué me iría, y sobre todo hablo del turismo internacional, sobre todo, más que el nacional. Si tú eres un turista internacional, pues ¿por qué vas a abandonar tu ciudad donde tienes al hospital y tienes al médico y te vas a venir aquí una aventura a ver cómo te va? Y lo digo de México como de cualquier otra parte del mundo. Yo creo que el turismo internacional no va a levantar hasta que tengamos realmente la vacuna. Siempre hay gente que a mí me sorprende, y quiere decir que nos gusta el turismo de aventura. Siempre hay gente que, no, hombre, no pasa nada, y ni existe el coronavirus, y no pasa nada, y empiezan a viajar. Y pues como somos muchas personas en el mundo, pues va a haber de todo. Pero no para que, como dice quien lo preguntó, no para lograr los niveles de equilibrio que necesitas, no para recuperar los niveles que traíamos. Muy mala noticia hoy, por lo menos así la leí yo, de que la Unión Europea no nos hubiera puesto a los mexicanos en la lista para poder viajar. Si nosotros no vamos a viajar para allá, ellos tampoco van a viajar para acá. O sea, no se va a ver un avión medio vacío de ninguno de los dos lados. Entonces, eso habla mal. Nos queda el turismo nacional, que ese es el que yo creo que puede levantar, pero también yo sigo insistiendo cuando platico con el sector turistero, que lo hago mucho, yo sigo insistiendo que hay que hacer estos temas de las pruebas, hay que separar, hay que darle certidumbre al visitante de que tenemos un sector razonablemente medido y controlado, de que tiene los hospitales para atenderte si te pasa algo, ¿no? Entonces, no creo, la verdad yo no creo que el turismo se restablezca fuerte hasta que venga la vacuna. Y por otro lado, también, pues ya esta administración también ya se encargó de algunos detallitos en ese sector, al quitar el Consejo de Promoción Turística, quitar la promoción, porque imagínense ahora, nomás así lo reflexiono yo, ahora somos los mismos destinos, con más cuartos de hotel, buscando menos turistas. Ahora vamos por un mercado, por lo menos en el arranque, más chico, porque menos visitantes internacionales quieren viajar, menos visitantes domésticos quieren viajar. Vamos por menos. Y en ese momento no vamos a tener las herramientas de la mercadotecnia, no vamos a tener los recursos para promovernos, pues quien tenga va a tener más ventaja. Y el otro tema que no se nos olvide, yo creo que traemos un tema estructural muy delicado que sigue siendo el tema de la inseguridad. Este último golpe en la Ciudad de México, que tiene todo tipo de interpretaciones, pero para mí solamente tiene una. Si yo fuera a Nueva York y veo que acaban de tener un atentado contra el
jefe de la policía de Nueva York, digo, ah, caray, en Nueva York nadie está seguro, ¿no? Entonces, son muy malas noticias que estén saliendo esas cosas de nuestro país. Entonces, lamentablemente, no soy muy optimista, pero creo que a los destinos lo que les queda es organizarse, medir las pruebas, buscar los protocolos, y entonces sí compites como un destino más seguro que el que no haces. La vida de todo es un poco relativo. ¿Quién está un poco mejor que el otro? Los destinos que estén mejor posicionados y que se cuiden más serán más atractivos con respecto al que lo hace menos. O sea, yo creo que ahí hay que trabajar. Gracias, Enrique. Sobre el tema de modelos económicos exitosos, Erika de Colima nos pregunta, ¿qué tipo de retos tienen los mexicanos para detonar e impulsar políticas públicas que nos hagan pasar al umbral del desarrollo? Tú eres una persona que has estudiado modelos económicos con grandes resultados en el mundo, has estudiado mucho el caso de Singapur, de Irlanda, Israel, Polonia, Dubái, Corea. ¿Qué nos puedes decir sobre estos modelos exitosos y algunas cosas que tú creas que puedan ser aplicables en México? Bueno, yo creo que siempre es bueno estar viendo otras referencias, no porque las puedas copiar, ¿no? Porque nada es totalmente, nada se puede copiar e instrumentar al 100%, pero te dan referencias, ¿no? Y la otra cosa es que también hay que ir viendo hacia adelante. O sea, tienes modelos que han jalado muy bien atrás, pero ¿qué camino hacia adelante? A ver, yo creo que una economía tiene que crecer. O sea, es un prerequisito que la economía crezca. Solamente si crece la economía es que se generan los empleos necesarios para que este millón de mexicanos que cada año están buscando empleo, pues los puedan encontrar. Una economía que no crece y que no genera oportunidades de empleo, pues cada año te vas rezagando en 1 millón. Entonces, en el caso mexicano, es imperativo crecer. La otra es que es imperativo que sea un crecimiento que genere empleo. Porque si fueras japonés y donde la población está decreciendo, pues quizá tú puedes crecer con más robots y no te importa. De todo no tienes gente. El problema en Japón es al revés, cómo importo gente, pero en México es crecer y crecer generando empleos. Entonces, sectores como el turismo son muy atractivos, sectores como la manufactura son muy atractivos, los sectores que son intensivos en gente. La otra cosa que sabes es que tienes que crecer en sectores que paguen mejor, porque no solamente se trata de empleos, sino se trata de empleos mejor pagados. Entonces hay que crecer, por ejemplo, las manufacturas de alto valor agregado, ya no nada más la maquila. Tenemos que pasar a este negocio de mayor valor agregado. ¿Y quién trae eso? Pues no está difícil, ahí están las empresas internacionales que también andan buscando dónde encontramos gente. Gente. Tenemos que preparar gente con el mundo académico. Entonces, casi es ponerte 3 o 4 objetivos, no muchos, y empezar a construir para atrás. ¿Y qué vas a concluir? Que necesitas inversión, que la inversión tiene que ser nacional y extranjera, que necesitas generar confianza para que llegue esa inversión, que tiene que haber seguridad. Y ahora que estoy yo en el TEC de Monterrey, ahí va otra de las que yo he aprendido. Lo platicaba hoy con un grupo de empresarios de Ciudad Juárez y de Chihuahua. Les decía, miren, hoy la competencia se da más que entre países, se da entre ciudades, ¿sí? Hoy en día, donde vivimos en ciudades. Entonces, además necesitamos de que nuestras ciudades tengan un sistema educativo que genere habilidades para que te puedas emplear. Hoy las empresas llegan a donde hay gente, no al revés. Hoy llegan a donde puedes emplear gente. Y la otra, ¿dónde llegan? Donde sus trabajadores, donde sus profesionistas quieren vivir. Porque sean ciudades atractivas, porque son ciudades seguras, porque el aire está limpio, porque te puedes entretener. Entonces, hay que trabajar alrededor de nuestras ciudades para que las ciudades sean lo suficientemente atractivas, que generen talento, atraigan talento y retengan talento. No son tan difíciles, yo creo que ciertas reglas las que hay que tratar de instrumentar. Yo a veces cuando pienso en el gobierno diría, yo me enfocaría en 3 cosas. Una educación de calidad, pertinente y para todos. O sea, que todo mundo pueda acceder a una educación moderna y competitiva a la altura de los retos. Ahora lo vemos más. Un sistema de salud que todo mundo pueda acceder a él, independientemente de que si eras del IMSS, del ISSSTE o eras una persona que estabas en la economía formal. Y la tercera, un Estado de Derecho de verdad, un Estado de Derecho donde verdaderamente se aplica la justicia y vives en la seguridad. Lo demás, si al Estado mexicano fuera capaz de hacer esas 3 cosas, bien, que pensar en hacer otras. Mientras no pueda hacer esas 3 bien, la verdad creo que hace mal en hacer muchas y la mayoría bastante mal, bastante pobres. Entonces, lo que hicieron en un Singapur, por ejemplo, es que hicieron eso.
se dieron cuenta de que tenían una ubicación geográfica muy buena, pero una piedra, no tenían recursos, generaron condiciones para atraer la inversión, eso hizo que los singapurenses tuvieran empleo, y luego se fueron preocupando que cada vez la inversión fuera de mayor valor agregado y de más categoría y que se fueran distribuyendo los beneficios también entre su gente. O sea, no es muy complicado si lo ves así. Lo que sí es del cocol es cuando haces pasos al revés, que van en contra de las tendencias del mundo, como cuando México en los 70, en lugar de haberse metido a la globalidad, decidió que era mejor seguir estatizando, que el gobierno era importante, que tuviera la hegemonía de la economía, y se nos fue el avión. Y ahorita parece que estamos en el riesgo de que nos vuelva a pasar lo mismo, pero de manera mucho más acelerada. Mientras unos están en esta economía digital, nosotros parece que nos vamos al mundo fósil. Mientras están en la economía del conocimiento, nosotros le volvimos a regalar la educación a la parte más anacrónica del sindicato de maestros, ¿no? O sea, parece que estamos haciendo todo al revés. A ver si de casualidad nos sale. Entonces, pues nada, o sea, las necesidades están muy claras. La necesidad es empleo digno, bien pagado. ¿Qué necesitas para eso? Crecer. ¿Qué necesitas para eso? Inversión. ¿Qué necesitas para eso? Gente preparada. ¿Y qué necesitas? Confianza y Estado de Derecho. Si estás esos tres, eso va a pasar. Y la otra, una mucho más equitativa distribución del ingreso. No permitir ya estas enormes concentraciones que generan además este ánimo de rechazo. Eso es algo que ya hemos aprendido y eso sí hay que saber que eso no lo podemos volver a permitir. No es socialismo, es sentido común, es sentido de equidad, es sí generar riqueza, pero también repartirla entre la sociedad. Todos tenemos derecho a vivir mejor. Gracias, Enrique. Te agradecemos mucho, Enrique, tus reflexiones. Y ya una última pregunta que ya es personal sobre ti. Realmente, digo, muchos de los comentarios, hay mucha gente obviamente aquí que te quiere mucho, que te aprecia, que ve en ti un hombre con gran visión, un hombre inteligente, un hombre que sabe de gobierno, sabe de políticas públicas. Nos gustaría verte participando. ¿Qué proyecto tú tienes en lo personal? ¿Piensas continuar en el PRI? ¿Piensas hacer política? ¿Piensas buscar alguna candidatura? ¿Piensas unirte a algún grupo? Digo, lo que puedas contestar. De alguna otra forma, hay mucha inquietud y hay muchos que te quieren proponer hasta como candidato, ¿no? Entonces, es una pregunta personal sobre qué nos puedas decir de ti. Bueno, a ver, la contesto de dos formas. La primera, yo estoy ahora profesionalmente trabajando en el Tecnológico Monterrey, en este proyecto de el Centro para el Futuro de las Ciudades, que además está siendo para mí una gran oportunidad de ver las mejores prácticas de otras ciudades, seguir estudiando lo que hacen los países que lo hacen mejor. Mi intención es divulgar y compartir ese conocimiento, porque me parece que cuando sabes, o crees que sabes, pero en este caso sabes porque has estudiado estas cosas, por lo menos creo que tienes la obligación de compartir, ¿no? En ese mismo sentido está este programa de televisión de Ahora Futuro de ADN 40, que también para mí ha sido una extraordinaria escuela de lo que ya está pasando en México en la economía digital y que a mí me permite como que ver con mucha claridad hacia dónde puede transitar nuestro país. Entonces, por eso, a partir de esas dos experiencias, y porque me distinguen con sus invitaciones, y porque también yo desde hace mucho tiempo también aprendí que hay que expresarse y hay que decir lo que se piensa. Y yo creo que uno está obligado, y que fue uno de los primeros puntos que dije, uno está obligado a decir lo que uno piensa. Aquí estoy siendo muy franco al decir que yo pienso que en la próxima elección a México no le sienta bien, independientemente del partido que estuviera en el poder, no le hace bien al país que se concentre el poder. Eso es una opinión política, esa no nomás es una opinión académica. Y yo creo que muchos ciudadanos deberíamos de enfocarnos en que eso así ocurriera. Yo he sido también muy abierto, trato de hacerlo con respeto, porque creo que todo el mundo merece respeto, a pesar de que no coincidas con sus puntos de vista. También soy muy abierto cuando yo veo y advierto peligros, como advertí peligros con la decisión del aeropuerto, como he advertido peligros cuando se han quitado los temas de la promoción del turismo. Me siento obligado a decirlo porque lo veo. Si no lo viera, pues no lo diría, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita estoy en ese nivel de participación. Quiero incluso
quiero incluso hacer esto que les he platicado del programa de Adopta un Mexicano. Lo que pasa es que la mendiga pandemia se nos atravesó, pero yo creo que a mí, una persona como yo, nos haría mucho bien ya no nada más leer más libros, sino estar más cerca de la gente más necesitada y aprender de ellos y entender sus preocupaciones para que entonces pudiéramos algunos expresar con más claridad dónde están las prioridades de ellos. Sí, porque a veces uno puede pensar que son la A, la B o la C, pero no. Hay que entender cuáles son las prioridades de la gente que tiene más necesidades, y ahí es donde yo me gustaría dedicarle más tiempo en los próximos años, y sobre todo reflexionar para que seamos más proactivos todos. Ya lo demás, ahí vamos viendo. Eso es lo que me toca a mí hacer ahorita. Y la única, quizá no es una opinión, va a sonar medio raro, pero bueno, ahí va. Aquellos que digan, oye, pues me gusta lo que este cuate piensa, pues, me suena razonable, hasta lo estoy viendo para otras cosas, pues háganme caso con algunas de las que les estoy diciendo, con algunas, ¿sí? O sea, ojalá que estas reflexiones, como muchas de las reflexiones que yo he aprendido de otros y que me van modulando y me van influyendo sobre mi manera de ser, pues ojalá que algunas de estas lo hagan, y sobre todo las que más me importan son las de la participación activa, las de alzar la voz, las de hacer más asertivo, y sobre todo la de ir a buscar cómo ser más corresponsables con otros mexicanos. Yo creo que si eso hiciéramos, iríamos sentando las bases para una transformación de un México mejor. Si no hacemos eso, no busquemos desde mi punto de vista a alguien que venga a hacer por nosotros lo que no estamos dispuestos a hacer cada uno. Eso se llama mártir, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer un movimiento, hay que fijarnos estas metas, hay que ir cambiando nosotros para que podamos impulsar ese cambio. Y usemos la democracia mientras la tengamos. Y enfilémonos a que de aquí a un año, como ciudadanos, nos movilicemos, influyamos sobre los partidos, demos nuestro punto de vista, porque los partidos sí se mueven cuando los ciudadanos se mueven, y no cuando están totalmente pasivos. Entonces, pues yo creo que en eso es en lo que yo estoy ahora, y en eso es en lo que yo espero poder seguir contribuyendo y seguir aprendiendo, y lo que yo aprenda, tratar de transmitirlo a través de este y otros medios. Te agradecemos mucho, Enrique, te agradecemos mucho todas estas reflexiones. Realmente nos llevamos muchos puntos de vista muy valiosos tuyos. Realmente ha sido un éxito la conferencia. Tuvimos los 1000 lugares en Zoom ocupados todo el tiempo. Nos alargamos un poquito de tiempo, abusamos con las preguntas. Pedimos una disculpa, pero bueno, creo que fue muy rico todo lo que nos transmitiste en esta serie también de preguntas. Sabemos que tú tienes tu correo electrónico en el Universal, contacto edelamadrid@gmail.com, por si todavía alguien pudiera mandarte una pregunta, ¿no? Si es que alguien... Sí, y está el tema de mis redes, y está el programa de televisión, y sí trato de estar activo y de contestar. O sea, sí hay una dinámica, o sea, sí me interesa la interacción, y yo aprendo mucho de lo que escucho. Pues te lo agradecemos. En Twitter tienes la cuenta @edelamadrid para que ahí te sigamos. Obviamente muchos leemos tus artículos en el Universal, sigue escribiendo. Creo que lo que comentaste que estás haciendo en relación con todo lo que haces con el TEC de Monterrey, sobre todo el tema de ver qué ciudades en el mundo están haciendo casos de éxito y transmitir ese conocimiento, esa labor que estás haciendo creo que de alguna otra forma es muy valiosa. También nos quedamos con tu programa Adopta un Mexicano. Realmente tu reflexión es muy clara. México tiene 130 millones de habitantes, 50 millones viven en pobreza, pero 70 no, y esos 70 pueden ayudar, como tú bien lo dices en tus artículos, podrían ayudar a que un estudiante termine una carrera, a que un desempleado tenga un apoyo, a que alguna persona ama de casa que está sola reciba alguna ayuda, y creo que los mexicanos nos caracterizamos por la solidaridad, y de alguna otra forma tú lo promueves mucho en tus artículos. Te lo agradecemos, Enrique. Ha sido un honor tenerte aquí con todo este grupo de empresarios, muchos exalumnos del IPADE y también un universo de otros empresarios que se han ido agregando a esta organización. Por otro lado, les comento a todos que, bueno, seguiremos haciendo este tipo de eventos, seguiremos invitando a reconocidos líderes de opinión como Enrique o especialistas en algún tema en específico
Al final de la conferencia les vamos a dejar ahí un cartel donde les damos un correo para que si gustan enviarnos sus datos, podamos seguirles enviando las invitaciones a estos eventos. De manera muy especial, nuevamente, Enrique, a nombre de nuestra comunidad de exalumnos del IPADE, te agradecemos mucho el que hayas participado con nosotros. Mil gracias. Sergio, gracias por la oportunidad, gracias otra vez, Arturo, y gracias a todos ustedes por dedicarle tiempo a estas reflexiones y que tengan muy buenas noches.